Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra de Dios. Desde la ciudad de San Juan, en República Argentina, al pie de la cordillera de los Andes, un saludo cordial a todos los seguidores de la red de predicadores Hipona. En el primer día del año, la Iglesia nos invita a contemplar el misterio de la maternidad de María. Es como que si hasta ahora estuviésemos fijos los ojos en una actitud contemplativa en el niño acostado en el pesebre y envuelto en pañales, y como que nos hace subir un poco, sin abandonar la actitud contemplativa, la mirada hacia la madre. El Evangelio de este día nos relata la visita de los pastores al portal de Belén. Y allí encontramos también la reacción de María ante esta visita de los pastores, la vuelta de los pastores y por último la imposición del nombre al niño al 8º día del nacimiento. Nos cuenta el Evangelio que los pastores, después de haber recibido el anuncio del ángel, se encaminan deprisa al portal de Belén para contemplar el anuncio que ellos acaban de recibir, para contemplar lo que ha sucedido. Daría la sensación que en el Evangelio de Lucas, cuando Dios anuncia una buena noticia, enseguida aquel portador o destinatario del anuncio sale corriendo, sale sin demora. Así lo hizo María cuando el ángel le anunció que su prima Isabel estaba esperando a un hijo en su 6º mes. La anciana y la estéril era puesta como un signo de que para Dios no hay nada imposible. El signo que anunciaron los ángeles a los pastores, ese niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre, ahora servirá de señal para contemplar esa promesa de Dios que se ha hecho realidad. Los pastores entonces van corriendo hacia el pesebre para cerciorarse, para verificar el nuevo anuncio del ángel del Señor. Y la búsqueda tiene éxito porque precisamente nos cuenta el Evangelio que allí encontraron a María y a José y al niño recostados en el pesebre. Daría la sensación como que cuando llegan los pastores hay otras personas en el pesebre, porque hablan en un plural como que todos oyeron lo que los pastores comentaban. Y ante el comentario de los pastores, de los que habían escuchado que nacería el Salvador, el Mesías, Cristo, el Señor, hay 3 reacciones por parte de aquellos protagonistas de la escena. Los oyentes, los que escuchan a los pastores, quedaban maravillados de lo que decían ellos. Una admiración ante la revelación que Dios había hecho. Esas reacciones parten del pesebre y seguramente continuarán a lo largo de todo el Evangelio. Con esta reacción entonces se deja entender que están ante una nueva revelación de Dios. Hay otra reacción que es la de María, la madre. María que reacciona con un silencio meditativo. Guardaba todas estas cosas, nos dice el Evangelio. En contraste entonces con esa algarabía que se produce ante el pesebre por parte de los pastores, el silencio de María como que invita a ir a otra dirección.
Ella trata de penetrar el sentido más profundo de lo que está sucediendo. Precisamente ella sostiene una tensión mental, afectiva, espiritual hacia Jesús. Vuelve sobre él, no se queda en la admiración de los pastores. Y también nos dice el Evangelio que ella meditaba estas cosas en el corazón. Por eso la serenidad espiritual es importante y básica, pero también los hechos tienen que ser ponderados con el discernimiento, con la inteligencia y con la sensatez. Por eso María intenta unificar los acontecimientos para darle el significado correcto. Por eso lo guardaba en el corazón. María aparece aquí como modelo de discípulo que escucha, se admira, se maravilla, acoge en el corazón y medita la palabra que llega bajo la forma de un anuncio o de un acontecimiento. Aquí Lucas presenta a María como el rostro interno de la iglesia que está a punto de nacer. Y la última reacción después de este acontecimiento es la de los mismos pastores, para profundizar entonces la admiración causada en los oyentes y la profundización de María. Finalmente se da la celebración de los pastores. Dice el Evangelio que los pastores volvieron a su casa glorificando y alabando a Dios. Otra constante en el Evangelio es que aquel que se encuentra personalmente con Jesús, y en este caso aquel que contempla y se deja penetrar por el misterio profundo de la Navidad, no puede simplemente hacer surgir de su corazón simples sentimientos, sino que tiene que conectar las palabras de una promesa, de un anuncio, con la realidad del cumplimiento. Eso es lo que hace que surja la alabanza y la glorificación a Dios. El Evangelio de la Navidad termina en fiesta. No había empezado de la misma manera. José y María no habían tenido lugar en la posada y por eso tuvieron que dar a luz y a recostar al niño en el pesebre. Daría la sensación que esta última actitud de los pastores es una nueva y prolongada mirada hacia Dios. Daría la sensación que se hace realidad aquí, al comienzo del Evangelio, aquello que había dicho Jesús en esa oración hermosa al Padre: porque le ocultaste las cosas a los sabios y los prudentes y se las revelaste a los sencillos. Se ha manifestado entonces el proyecto de Dios, un proyecto que es salvador. Y en tanto en el bullicio de esta fiesta, María permanece ahí en su contemplación, dándole una profunda atención espiritual a los acontecimientos de la Navidad. Este primero de año, litúrgicamente se celebran varias cosas, estaría como condensado un montón de realidades para celebrar. La maternidad de María, el inicio de año, la Jornada Mundial de la Paz. Pero, como decía al principio, se nos invita a elevar la mirada contemplativa hacia la Madre. Estamos celebrando ni más ni menos que un dogma de fe. Lo proclamó el Concilio de Éfeso en el año 431, cuando se decía que María es la Madre de Dios. Este título aplicado a María habla más de Jesús que de la Virgen, porque está queriendo decir que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. María no es la madre simplemente de Cristo. María no es simplemente la que da a luz a un hombre, sino que María da a luz al que es verdaderamente Hijo de Dios. No es la madre de la divinidad, pero sí es la madre de aquel que es Hijo de Dios desde el momento de su concepción. No es la madre de Dios porque el hijo que ella dio naturalmente es un hijo que después fue deviniendo en Hijo de Dios. Es Hijo de Dios desde su concepción y por eso María, con todo derecho y con todo deber, es proclamada por la Iglesia la Madre de Dios. Es curioso que cuando los padres del Concilio de Éfeso estaban discutiendo estas verdades teológicas, tal vez muy elevadas para la conciencia del pueblo, el pueblo de Dios, fuera del aula conciliar, estaba esperando con antorchas esta proclamación, porque la fe del pueblo ya notaba que en María era alguien especial. El título de Madre de Dios es un título único, que solamente se le puede aplicar a una sola persona en toda la historia, y esa persona es María. Decían los padres conciliares que del seno de María
fue donde Dios hizo las bodas entre la humanidad y Él. Claro, este título de Madre de Dios a algunos padres del concilio de Éfeso le chocaban, porque tener una madre significa depender de alguien, y Dios no depende de nadie. Pero así quiso Dios desembarcar en la historia de la humanidad, teniendo una madre y dependiendo de ella para su crecimiento, para su madurez y también para poder hacerse uno de nosotros, en todo menos en el pecado. No hay título más grande para la Virgen María que este, ser la Madre de Dios. Pero es un título que le corresponde a ella. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida? María ha sido Madre de Dios en un plano físico, natural, dio a luz un hijo. María ha sido Madre de Dios en un plano divino, dio precisamente a luz al Hijo de Dios. Pero San Agustín, nuestro Padre, es uno de los pioneros que nos llama a reflexionar sobre la maternidad espiritual de María. María, antes de engendrar al Hijo de Dios en su seno, lo engendró su corazón, porque ella tuvo la voluntad siempre de cumplir lo que el Padre le mandaba. Es perfecta discípula y es más dichosa, decía San Agustín, por ser discípula de Cristo que por ser madre de Cristo. Hay dos maneras de ser madre. Una es engendrar y dar a luz. Esta podría ser la maternidad completa, porque sabemos que tristemente hay maternidades interrumpidas. La que engendra, pero que la interrupción voluntaria o natural del embarazo hace que se aborte. En este caso es una maternidad incompleta. El engendrar es una cuestión tanto del padre como de la madre, pero el dar a luz es solo de la madre. Si nosotros queremos vivir la maternidad completa, nos dirá San Agustín que tenemos que aplicar aquellas palabras que el mismo Jesús le aplicó a su madre. Felices los que escuchan la palabra de Dios, eso es engendrar, y la practican. Eso es dar a luz. Quedarnos simplemente en una escucha olvidadiza nos hará tener una maternidad incompleta. Nosotros también podemos ser Madre de Dios, engendrándolo a Jesús por la fe y dándolo a luz en las buenas obras. Que tengamos un año nuevo lleno de la bendición del Señor, que la presencia de la Virgen María nos vaya acompañando en cada día del año, ella nos muestre a su Hijo Jesús y así podamos transitar siguiendo sus pasos. Nos despedimos rezando la oración más antigua de la Iglesia, en la que nombra a María con el título de Madre de Dios. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Feliz Año Nuevo para todos.